Vamos viendo Lucas capítulo 8, por favor. Y vamos a encontrar el versículo 43. Dice Lucas capítulo 8, verso 43, que entre el montonal de gente que seguían siempre a Jesús, entre las multitudes que se agolpaban alrededor de Jesús, dice el verso 43 que había una mujer. Y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. No olvide que Lucas, el que escribe, es médico. El que escribe es un médico, Lucas. Y él, siendo esa su profesión, no le resulta fácil decir que los médicos le habían quitado todo lo que tenía. Y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás esta mujer a Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Normalmente, aquí en Latinoamérica somos muy conscientes de la idea de tocar. Desde nuestra tradición y cultura religiosa, estamos muy hechos a la idea de si toco algo. El tocar algo que tenga alguna característica de religión, la gente supone que hay algo en esa cosa. Entonces, somos muy conscientes de poder palpar, de poder tocar. Así es que tenemos personas que creen que si tocan un edificio, si tocan una imagen, si tocan alguna obra de arte, si tocan una cruz, si tocan alguna cosa, hay algo detrás de eso que les va a brindar algún tipo de beneficio. Y desarrollamos esa idea. Pero el mundo judío, el mundo del Antiguo Testamento, también es sensible a la idea de tocar, de tocar. Tan así que aún el día de hoy, todo judío cuando entra a su casa, usted va a darse cuenta que toca una parte de la puerta, porque allí está una representación simbólica de lo que es la ley de Dios, la palabra de Dios, y ellos hacen esto, besan y lo tocan. Y todo hogar judío en cualquier parte del mundo hará eso. La Biblia en el Antiguo Testamento está llena de referencias respecto a lo que hay que tocar y respecto a lo que no hay que tocar. Ustedes se acuerdan que en una ocasión hubo un hombre que cuando David trasladaba el arca a este hombre,
a la hora de que las vacas o los bueyes que conducían el arca trastabillaron, hubo un acomedido que se atrevió a tocar para detener el arca. Y eso, según la Biblia, fue un nivel de irreverencia muy alto que le costó la vida. No, desde mi punto de vista, tocó nomás, pero tocó un objeto que representaba la presencia de Dios, el arca. Y qué curioso, le trajo consecuencias a este hombre llamado Usa. Así es que cuando vemos la Biblia, vemos que tiene muchas, pero muchas referencias a lo que hay que tocar y a lo que no hay que tocar. Yo les refiero a algunos versículos. Dice aquí, si alguno toca cualquier cosa inmunda, Levítico 5, 2 y 3, si alguno toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera, o el cadáver de ganado, o el cadáver de un reptil, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana de cualquier clase que sea, la inmundicia con que se contamine sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Es esa idea de tocar. Hay una referencia, ahí leíamos Levítico 5, pero hay una referencia en Levítico 7, 19. La carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará. Entonces, la persona que coma carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenece al Señor, estando inmundo, esa persona será cortada del pueblo. Y cuando alguien toque alguna, otra vez la referencia constante es tocar, tocar. Cuando la mujer vivía su periodo mensual y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días, no tocará ninguna cosa consagrada, ni entrará al santuario. Cuando el hombre vivía algún tipo de experiencia propia de sus funciones hormonales, dice además, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua, quedará inmundo ese hombre hasta el atardecer. Y cualquier cosa y cualquiera que se siente en aquello sobre el cual el hombre con el flujo ha estado sentado, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. También cualquiera que toque a la persona con el flujo lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Esa idea de tocar, no toques esto, no toques aquello, no toques, no toques, no toques. Hay una referencia en Hebreos que pues es una referencia directa al monte Sinaí, donde Dios se manifestó increíblemente. Y entonces podemos decir que ahí estuvo la Shekinah, es decir, la gloria de Dios, la presencia suprema, absoluta, total, impresionante, espectacular de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios. Y hay indicaciones explícitas sobre eso. Y me refiero a Hebreos, el capítulo 12. Ahí en Hebreos, capítulo 12, dice el escritor, que según yo es Pablo, dice Pablo que este monte, capítulo 12, y estamos hablando, pónmela, 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Síguele. Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Esto era lo que se ordenaba: si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo.
Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. No se han acercado a eso, ese tipo de toque que implica un riesgo, un peligro, una amenaza, una sentencia casi de muerte, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que ya fueron hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y sigue. Y hay una diferencia entre lo que sí puedes tocar y lo que no puedes tocar. No toques el monte, la gloria, la manifestación, la presencia, humo, vapor, fuego, gloria de Dios. Y tan terrible es que Moisés se espanta, y tan terrible es que el pueblo huye y se esconde y se retira y se aleja. No hay acceso, no hay forma de poder tocar, poder tocar. Y Pablo hace la diferencia entre acercarse a aquello que implica riesgo y acercarse a esto otro. Y toca lo que es la tierra y lo que es el cielo, y todos los que participan en la tierra y todos los que participan en el cielo, incluyendo, teniendo como el central a Jesús. Se han acercado a Jesús, el mediador. Se han acercado a Dios, el Padre de los justos, de los espíritus. Se han acercado a una multitud enorme que ya fue declarada perfecta en la presencia. Se han acercado a esto, a la gloria manifiesta y clara de un Dios, etcétera. Tocar. Cuando yo vengo a la iglesia, cuando tú vienes a la iglesia, normalmente traes alguna situación. Y la situación que trae tiene que ver con tu situación personal, con tu relación de pareja, con la vida familiar, con la cuestión física, con un diagnóstico, con el mundo de relaciones interpersonales. Tiene que ver con tus aspiraciones, con tus sueños, con tus anhelos, o tiene que ver con tus limitaciones, con tus caídas, con tus descuidos, con tus fracasos, con tus malas decisiones, cualquiera que sea. Pero llegamos aquí y llegamos con el anhelo de que Dios nos toque. Normalmente nuestra actitud es pasiva. Es que Dios me toque. Si Dios me toca, entonces algo va a pasar. Es curioso, así es. Queremos que Dios nos toque. Suponemos que si Dios nos toca, algo va a pasar, pero que Él tome la iniciativa. Así es que encontrarnos con este pasaje respecto al toque es algo muy impresionante, porque hay un toque que no viene de parte de Dios, viene de parte del hombre. Es el hombre el que toma la iniciativa. Y resulta que cuando el hombre toma la iniciativa, desata el poder de Dios. Yo he conocido, dijo Jesús, que poder salió de mí cuando alguien me tocó. Alguien me tocó y he conocido, estoy consciente, estoy absolutamente entendido de que cuando alguien me tocó, poder salió de mí. Y entonces nos damos cuenta de los diferentes tipos de toques en este pasaje. Por una parte, el toque de la multitud es el único que entienden los discípulos cuando regañan a Jesús, diciéndole: Jesús, ¿por qué preguntas quién me ha tocado? Parece chiquito. Parece chiquito. Estás viendo que toda la multitud te aprieta, te oprime y te presiona, y preguntas quién me ha tocado. ¿Ve? Entonces, este toque es el toque multitudinario, es el toque del montón, de la bola. Es ese toque de ahí está Jesús. Es el que enseña, es el que predica, es el que hace milagros. Y entonces la gente simplemente se conforma con estar cerca, con decir aquí voy, codo a codo, mano a mano,
pegadito a él, yo lo vi, yo lo toqué, yo esto, pero es un toque que no desata nada, no desata sanidad, no desata liberación, no desata milagro, no desata salvación, no cambia el corazón. Es un toque de la bola, de la multitud, de la religión, de los que se aglutinan en edificios religiosos o en cualquier otro tipo. Es un toque de esa naturaleza. Pero por el otro lado, hay un toque que va más allá y que provoca que el poder de Dios se desate, que provoca que la gloria de Dios se manifieste, provoca que la sanidad llegue, provoca que las cosas cambien. Es un toque que nace en la iniciativa humana, en el corazón humano. Es un toque que no es motivado por la necesidad personal, aunque existe. Es un toque que nace en el corazón. Entonces, vamos leyendo algunos pasajes. Por ejemplo, Mateo, ahí mismo en Marcos. Vamos leyendo, si les parece, algunos pasajes. Y me refiero a Marcos, capítulo 5. Aquí en Marcos, capítulo 5, 21 en adelante. Vean ustedes a Marcos, que no es médico. El otro sí fue un poco más cuidadoso, es médico. Pero Marcos no anda con cuidados. Dice Marcos capítulo 5, por favor, en el verso 21. Ahí comenzamos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de Jesús una gran multitud, y Jesús estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, ¿y qué? Y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Vamos a detenernos ahí. Aquí hay varios médicos. Mi Dani, yo no sé qué significa una pérdida de sangre por 12 años. Pudiera tener un nombre moderno, vamos a ponernos por lo más suave, anemia, por lo más difícil, leucemia, por lo más trabajoso, sabrá Dios qué. Yo no lo sé. Pero 12 años, de alguna manera el estado de ánimo de una mujer con 2 o 3 días en su periodo cambia. Hay alguna situación en la vida que está en la sangre, que cuando hay esos tiempos de Dios, en el calendario de Dios, de alguna manera la debilidad, el estado de ánimo, el cuerpo lo registra, lo resiente. Imagínense 12 años. 12 años. Bueno, esto es lo que esta persona vivía. Por eso la palabra padecer. Ella ya lo padecía. Era una situación que la rebasaba, y ella padecía eso por 12 años. Y aquí sí Marcos no se anda con cuidados. En el siguiente versículo dice: y había sufrido mucho de muchos médicos. Algunos de ustedes, si entienden lo que es brincar de un remedio a otro, de un consejo a otro. Oye, tómate, ya conoces esto, ya conoces. Y hay personas que, siguiendo los consejos, brincan de uno al otro y al otro, y se untan y se toman y se frotan bueno, porque en el padecimiento la gente quiere una salida. Y entonces dice aquí que había sufrido mucho de muchos médicos, y aquí sí le pega duro, y había gastado todo lo que tenía. Y luego, y nada había aprovechado. Le había ido peor. Ahí sí el médico no está aquí, ¿verdad que no? Una cosa es ver las cosas, mi querido Alejandro, desde el punto de vista del médico y decir, bueno, sí, es que... Y otra cosa es verla desde el paciente. El paciente, ay, doctores. Entonces, desde el paciente, entonces la verdad es que
nada había aprovechado, había gastado todo lo que tenía y aún le había ido, como dicen en mi pueblo, peor. Peor. It didn't make any good to him, to her. Ningún bien le había hecho. Pero le había gastado todo el dinero. Entonces sigue diciendo el versículo: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Wow. Tocó su manto. She touched. Ella tocó su manto. Tocó su manto. Siguiente versículo. Porque fíjense lo que decía. Decía ella: no tengo dinero, ya me gasté todo. Híjole, ya son 12 años, ya he padecido mucho, ya he batallado tanto. Este chamaco no se compone. Este matrimonio no, de a tiro, no, es por demás. Ya no quiero. Esta situación, ya para qué esperar tanto, he esperado tanto. No se trataba de ella. Es decir, su argumento no tiene que ver con lo que está viviendo, con lo que está padeciendo. Ella, en su corazón, dentro de ella, decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvado. Una cosa es que tú te lleves platicándole tus situaciones a todo mundo, ya sea que en plan de víctima, ya sea que en plan de que te entiendan, que te acompañen, ya sea en plan de que lástima, lo que sea. Una cosa es que tú le des vuelta siempre hablando de tu situación personal, matrimonial, familiar, económica, física, de laboral, etcétera. ¿Cómo está la vida, las cosas, la situación? Una cosa es que tú te centres en tus pláticas y en tus pensamientos alrededor de todo lo que vives, y otra cosa es que te centres en la solución. Otra cosa es que veas y focalices o te enfoques debidamente en dónde está la salida. Ella entendió que un toque era la diferencia, porque siempre un toque será la diferencia. Hay gente que toca esto y toca y toca y toca, y definitivamente no tiene resultados, pero sí tiene perjuicios, o sí, los resultados, quiero decir, no son necesariamente positivos. Tocar un dinero que no es tuyo, tocar una mujer que no es tuya, tocar un hombre que no es tuyo, tocar algo que no es tuyo. Siempre habrá situaciones. Siempre habrá situaciones. Tocar un cigarro por primera vez, tocar una cerveza por primera vez, tocar esto por primera vez. Ese primer toque hoy en día en las estadísticas ha significado una mortalidad o una mortandad enorme de sobredosis o de cáncer de pulmón o de un montón, y todo comenzó con un toque. Bueno, hay de toques a toques. Tú como mujer sabes cuando el toque de tu marido es solamente interesado, es solamente una situación que no implica romance, cariño, respeto, ternura, el plan de Dios para la relación conyugal. Tú entiendes ese toque, pero también entiendes el otro toque. Cuando alguien te da un abrazo, un saludo, entiendes ese toque. Y hay toques que sanan, hay abrazos que sanan, hay momentos donde un gesto de un toque como estos puede hacerte el día, puede hacerte el día. Porque uno no sabe, a veces hay personas que son hurañas, que son reticentes o resistentes a que alguien los toque. Yo noto la dureza de hombres cuando les doy un abrazo. No están impuestos. Nunca hubo un papá que los abrazara. Nunca hubo afecto manifiesto, expreso en sus hogares. Nunca hubo eso. Y cuando los tocas son como piedras. No porque estén queriendo fingir que van al gimnasio así como yo. No es que lo hagan ellos. No como uno que a las 5 ya le está dando duro. No, sino que ellos más bien no aguantan que alguien los abrace. No aguantan. Porque esos toques para ellos son totalmente raros, extraños, cualquiera que sea lo que usted piense. Entonces, pero ella decía: si tocare tan solamente su manto, el borde, voy a ser
sana, salva. Sigue. Y enseguida la fuente de su sangre se secó a la hora de que lo tocó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ok, entonces vamos nosotros y agarramos el manto de Turín, el agua del Jordán, el pedacito de tela del vestido, y creemos que la virtud está en la tela, y creemos que la virtud está en el agua del Jordán, y creemos que la virtud está en el manto de Turín, y creemos que la virtud está en esto o en aquello o en lo otro, y nos desviamos y nos desenfocamos porque somos personas impuestas a eso, casi en un fetichismo, casi en una manera así de personas que si no tocan algo, si no hay una gratificación de los sentidos, ya no estamos muy incómodos. Pero esta mujer, de volada, así, sintió el toque, sintió que su toque había dado resultados, sintió en su cuerpo. No le contaron, no le dijeron, no, ella, como tú sabes cuando se te quitó un dolor, como tú sabes cuando ya no te duele la cabeza, como cuando tú sabes que ya una situación que no te permitía ni agacharte se te fue, tú lo sabes. Ella lo supo de inmediato que la iniciativa que ella tomó había dado resultado. Algo pasó. Hay algo que pasa cuando tú desde tu corazón tomas una iniciativa por ir ante Jesús y decir: Jesús lo tiene y es mío, y yo lo tomo, y lo tomo en un acto de fe, porque la fe obra milagros, porque la fe desata el poder de Dios, porque la fe hace la diferencia. Hay un punto en la vida donde uno sabe que ha tocado el trono de Dios. Y dice aquí, ella sintió immediately, de volada, que estaba sana. Y vean ustedes la reacción. Síguele. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Yo quiero que usted más o menos dibuje en su mente el hecho de que hubiera una sola puerta aquí en la salida, y se termina la reunión y todo el mundo quiere salir por una sola puerta. Ahorita somos muy poquitos. Multiplique esto por 20 veces, por 50 veces, queriendo salir por una sola puerta. En los caminos estrechos de Palestina, en los lugares estrechos de aquel mundo, bueno, imagínense una multitud. Y sin guaruras, o sea, no, 3 metros alrededor de Jesús, que nadie se acerca. No, lo aplastaban, lo oprimían. Y Jesús, entre las cientos y quizá miles de gentes, dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Desde el punto de vista natural, vean la respuesta. En el siguiente versículo, dice: sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Síguele. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Go. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. ¿De qué tenía que avergonzarse ella? ¿De qué tenía que tener miedo? ¿Por qué tenía que temblar? ¿Por qué tenía que temer? ¿Qué acaso el Señor niega lo que Él tiene para dar? ¿Qué acaso lo anda escondiendo? ¿Qué acaso no ha llegado con ese fin de sanar a los oprimidos, de libertad a los cautivos, de hacer libres a todos los que están oprimidos de fuerzas espirituales que los limitan, que los impiden? ¿Que no es la intención y la encomienda llegar a este mundo y hacer una diferencia en el dolor humano? ¿Que no es Jesús el que tiene? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué temblar? ¿Por qué sentir inseguridad? ¿Por qué
¿Cuál es la verdad que ella tiene que decir? ¿Acaso se robó un milagro? ¿Acaso se robó alguna cosa? ¿Cuál es la verdad? La verdad es: aquí estoy, Señor, yo fui, yo soy, yo tengo tu milagro, yo tengo mi sanidad, yo me robé, voy a usar esa palabra, yo me robé la respuesta que anhelaba, la tengo. ¿Y cómo fue? Nomás aquí desde mi corazón dijo: tengo que tocarlo. Y cuando lo toque, el milagro va a suceder. Cuando lo toque, el milagro va a suceder. Cuando lo toque, el milagro va a suceder. Es un toque, no desde la necesidad, no desde el dolor, no desde la angustia, no desde la escasez económica, no desde la situación. Yo sé que hay gente que ha venido aquí multitud de veces tronándosele el matrimonio, y ven el venir aquí como una opción de que si se bautizan aquí o si hacen alguna cosa aquí, a lo mejor a través de una acción externa que no nació del corazón, pueden recuperar lo que está perdiéndose o lo que está perdido. Pero son meras acciones externas que no nacen del corazón. Pero cuando nacen del corazón, se desata el poder de Dios, y Dios te invita a que desate su gloria, a que desate su poder. Dice: no te acercaste a ese monte que tiene un montonal, te has acercado al Señor Jesucristo, al Padre justo, a los santos que en la fe han demostrado que se puede vivir por encima de las circunstancias. Te has acercado, hazte parte de ese montonal que han hecho el toque correcto, que han recibido aquello que Dios tiene. Hazte parte de eso. Y entonces la mujer le dijo toda la verdad. Verso siguiente. Jesús, ¿qué le queda a Jesús? ¿Regañarla? ¿Reprenderla? ¿Reprimirla? No. Le dijo: qué bueno que viniste este domingo, hijito. No importa. Te agradezco que no me hayas platicado que no tienes dinero, que ya lo gastaste todo en médicos, que te dicen que el diagnóstico es terrible, que te dicen que tu situación te mantiene como una mujer inmunda permanentemente, que no te puedes acercar al templo porque el hecho de que tires sangre, según el Antiguo Testamento, te limita y te excluye de los servicios religiosos. Y no, tú no eres parte. No, qué bueno que no me dijiste todo eso. Qué bueno que no me contaste eso. Qué bueno que tomaste lo que ya te está esperando. Ve, y aquí es donde está la diferencia entre fe y esperanza. Esperanza, la fe nunca tiene nada que ver con el mañana. La fe no tiene nada que ver con el mañana. La esperanza es para el mañana. Yo espero un día que Cristo venga, no tarda. Un día de estos Jesús regresa y nos vamos. Un día de estos Cristo regresa y nos vamos. Amén, amén, amén. La Biblia dice que esta esperanza no avergüenza. Un día de estos nos vamos. Yo espero eso. Eso es esperanza. Yo tengo esperanza en andar las calles de oro con Jesús. Y no me digas que no te acuerdas de ese coro de niño. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de ese coro? Yo voy a andar las calles de oro. A ver, nomás quiero saber su edad. Jesús no la regaña, no la reprime, no la reprende, no la señala, no le dice a los discípulos: a ver, arréglenla. No, hijita, tu fe te ha hecho salva. Qué bueno que tuviste el coraje de fe, la valentía de fe, la determinación de corazón, la perseverancia de ir contra las leyes religiosas, contra los estatutos y normas que te excluyen de multitudes, especialmente de donde hay varones. Qué bueno que no dejaste que nada te detuviera de tu milagro. Lo tienes, es tuyo, te felicito, eres mi hijita y por lo tanto tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús usó la palabra azote y en ese sentido no importa lo que sea, el toque hace la diferencia. El toque de Jesús, no, el toque de un corazón que se atreve a tomar lo que Jesús tiene. El mañana se llama esperanza. La fe no
tiene nada que ver con el mañana. La fe tiene todo que ver con el pasado. Es decir, lo que ya se logró. Fe consiste en ir al pasado y tomar lo que es tuyo, lo que Jesús ya proveyó, lo que lo mandaron a ofrecerle al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que quiera vivir una vida plena, llena, completa, la viva, y la viva en Cristo. Toma lo que es tuyo, tócalo. No, hombre, qué impresionante. Los discípulos así como... Rápidamente vamos a leer algunas lecturitas. Marcos 3, aquí una hoja para atrás, una o dos hojas hacia atrás. Marcos 3, 7. Y vamos a leer Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Síguele, hermanito. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro, de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a Jesús. Y síguele. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo aplastaran, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Las multitudes caían sobre él con una sola intención: tocarle. Hay toques de desesperación. Yo de repente he vivido eso. La gente entre la multitud, de repente, oiga. Porque es un tipo de toque. Pero aquí había gente que tenían profunda conciencia del toque que iban a llevar a cabo, sabiendo que detrás de ese toque se escondía un milagro. Espero que tú lo sepas. Miren lo que dice Mateo 14:34. Vamos a leerlo simplemente para notar el impacto de lo que hacen estos toques. Mateo 14, por favor, 34. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Verso 35, 14:35. Y cuando supieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿De dónde tomó la gente la idea de tocar el borde del manto? ¿Quién sentó un precedente? ¿Quién puso un ejemplo? ¿Quién fue la persona que marcó esa ruta de decir: déjanos tocar tu manto, porque hemos sabido que una mujer que estaba enferma tocó el manto y fue sana? Y ahora la multitud de gente rogaban tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. ¿Y qué tal si cambiáramos la idea de venir a recibir el toque de Dios y viniéramos a tocar al Señor? Porque venir a esperar un toque por iniciativa de Dios implica que yo me centro en mi necesidad, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, lo que me está aconteciendo en lo personal o alrededor de mí. Y por lo tanto me siento aquí
esperando que Dios tome una iniciativa y me toque. Y ha sucedido, como sucedió en el ministerio de Jesús. Pero ¿qué tal si tú vinieras por lo que es tuyo? ¿Qué tal si te llevaras a casa lo que ya el Señor ha preparado? ¿Qué tal si en un acto de fe fueras y recogieras lo que ya es tuyo? Lo que se ganó en una cruz, lo que se ganó con una tumba vacía, lo que se ganó con el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Y qué tal si pudiéramos decir: recibo y toco y tomo mi libertad, mi gozo, mi paz, mi confianza, mi salud, mi provisión? ¿Y qué tal si te atrevieras a creer que hay uno más alto que tu necesidad y cualquier cosa? Y no te centras en tu necesidad, te centras en el Dios todopoderoso y todo suficiente. ¿Y qué tal que así fuera? Así es que nos volvemos, como dicen los que le estudian, antropocéntricos. Antropo en griego, men, hombre. Antropo, hombre. Antropocéntricos, centrados en mí mismo. Nos volvemos: ay, mi necesidad, mi problema, mi situación, mi matrimonio, mi salud, mi diagnóstico, ay, lo que estoy. Y voy a la iglesia: Señor, por favor, tócame. Y todo está centrado en eso. ¿Y qué tal si te olvidas de todo eso y te centras en el que tiene ya tu respuesta, que tiene ya tu milagro? Tócalo, tócalo, recíbelo. Su nombre, gloria. Aleluya. Alguien que grite: gloria a Dios. Amén. Una lecturita más. Lucas 6. Lucas 6, 17. Dice Lucas 6, 17. Y descendió con ellos Jesús y se detuvo en un lugar planito, en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén, de las costas de Tiro, de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Y qué tal si en vez de esperar actuamos, accionamos? ¿Qué tal si la fe la activamos tomando lo que ya está listo? No es que el Señor te vaya a sanar, ya te sanó. No es que el Señor te vaya a ayudar, ya te ayudó. No es que el Señor te vaya a proveer, ya proveyó. No es que el Señor vaya a hacer algo, ya lo hizo. Lo que está enfrente es un cielo, lo que está enfrente es un libro con tu nombre escrito, lo que está enfrente es la multitud de los llamados justos, los que ya la hicieron, los que ya ganaron. Lo que está enfrente es encontrarnos con nuestros familiares y poder regocijarnos en la eternidad por el hecho de reencontrarnos en la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Y la relación allá no va a ser filial, como tenía ganas. No, ese nivel es muy humano. Le aseguro que no vamos a andar allá lurios porque nos encontramos a la mamá que ya se fue. No. La Biblia dice que los afectos terrenales no existen allá. Los ángeles dice que ni se casan ni se dan en casamiento. Es decir, en ese plano, en las relaciones afectivas de pareja y de esto no se dan. El nivel de afecto, de amor, de respeto, de admiración, de asombro no se centra en el hombre, en mi papá, en el que fue. No, se centra en Jesús. No hay sol que lo opaque, no hay luna que lo opaque, no hay luz que lo opaque. Jesús es el todo en todo en el cielo, y eso será maravilloso. Eso será glorioso. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Amén. Toda la gente procuraba tocarlo. No quiere decir que el leproso, a quien le decían no te acerques,
retírate, aléjate, usa la campanita cuando andes cerquita, no te atrevas, vete de tu familia, de tu casa, del pueblo, del templo, vete, no sirves. Y había leprosarios y de repente, Jesús, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús dice, quiero ser limpio, y tocándole. Es una iniciativa de Jesús. Qué bueno. Estoy seguro que Jesús toca. Pero Jesús se admiró cuando alguien lo toca a él y le saca su poder. Yo sé, conozco qué poder salió de mí. ¿Y qué tal si el día de mañana, cuando vayas a la oficina, un saludo hace que salga poder de Dios? Eso es lo que se esconde detrás de poner las manos sobre el enfermo. No es la mano, no hay virtud en el aceite con el cual ungimos. Tontos seríamos de pensarlo así. Es Dios. Es Dios. No hay nada que el Señor te esconda, te regatee, cuando tú te atreves a decir, es mío. I'll take it. Lo tomo. Es mío. Maestra, es suyo. Algunos de ustedes tienen diagnósticos asustones, asustadores. Toca a Jesús. Toca a Jesús por tu milagro. No te centres en tus situaciones. Los médicos tienen su límite y ya Marcos nos dijo que con todo el avance que pueda haber, por más que se esfuercen, a veces no aprovechas y a veces te va peor. Pero el Señor te da la bienvenida. Vete, hija, ve en paz. Queda libre de tu azote. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Tocar a Jesús. ¿Quién me ha tocado? Sí, alguien me tocó, porque yo he sabido, he conocido que alguien me ha tocado, porque poder salió de mí. El toque que desata el poder de Dios. ¿Quieren ponerle un nombre? Pónganle así. El toque que desata el poder de Dios. Así es que o te quedas sentado esperando que Él te toque, o tomas la iniciativa y tomas el gozo, la paz, la confianza, la alegría, la salud, la provisión que ya está a tu disposición y se encierra en Jesús. Y se requiere una iniciativa tuya. Se requiere que tú digas, esta paz es mía, Cristo me la da. Tócalo, tómalo. Qué maravilla cuando una personita toca el corazón de Cristo. Híjole, destinada a morir. En la medida que se te acabe el dinero, menos posibilidades. No había más chances. Pero mire que Jesús hace la diferencia. ¿Cuántos necesitan? No que Dios los toque. Se entiende que sí. ¿Cuántos necesitan tocar al Señor? Sí entienden la diferencia, ¿verdad? No está mal que quieras que Él te toque. No está mal. Pero tiene que llegar un momento en que tu fe te haga más atrevido, más decidido, más arrojado, más de iniciativa. Solamente podrás tener aquello que te atrevas a creer. Nunca tendrás más allá de lo que te atrevas a creer.
Tienes el carro que te has atrevido a creer, tienes la casa que te has atrevido a creer, tienes el ministerio que te has atrevido a creer, tienes el matrimonio la familia que te has atrevido a creer, porque nunca vas a ir más allá de lo que te atrevas a creer. Jesús lo dijo: conforme a tu fe, así te sea hecho. Tendrás lo que te atrevas a creer. Aquella mujer tuvo que abrirse paso entre un bolón. ¿Alguna vez has estado cerquita de que en Thanksgiving te toquen la fila cuando están dando boletos así de las televisiones y te tocaron dos antes que tú? Se acabaron los vouchers, los boletos esos. Tan cerquita, tan lejos. La mujer no se dejó. Un montonal de gente, un montonal de hombres, no se dejó. I just need to touch him. Necesito tocarlo. Y cuando la mano tocó la tela, Jesús dijo: ¡pum! Poder salió de mí. Ay, no se quebre la cabeza. El poder no está en la tela. ¿Cuántos quieren tomar lo que Jesús tiene para sus vidas hoy? No te vayas sin Cristo, no te vayas sin perdón, no te vayas sin salvación, no te vayas sin vida eterna. Tómala hoy. Dile: Jesús, entra a mi corazón. Es más, ahorita, en el nombre de Jesús, si tú nunca le has entregado tu corazón, ahorita, en cuanto 2 minutos más, te vienes para acá, porque ahí está Alvarito desesperado para hablar contigo, su esposa. Van a orar contigo, porque no te puedes ir aquí así. Yo no quiero eso. Está bien, no te lo lleves pues. Pero hay algunos que quieren, porque Jesús lo tiene.